identificaron con Cristo. Quizá una de las canonizaciones más llamativas fue la de unos esposos, los llamados esposos Beltrame y Quattrocchi, que ellos, pues la fiesta de su canonización, la fiesta en la cual se les venera, es el día de la boda, el día del matrimonio. Sí, porque ese día ellos comenzaron a irse al cielo juntos. Comenzó ese caminar de ellos hacia el cielo el día de su boda. También podemos recordar la canonización del Papa al fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. El Opus Dei, que es una prelatura personal de la Iglesia Católica, que tiene como misión recordarnos la llamada universal a la santidad, que todos estamos llamados a ser santos, que todos podemos ser santos en nuestra vida cotidiana, en el trabajo. El fundador del Opus Dei hablaba de eso, de cómo todos podemos y debemos ser santos, y el Papa lo canonizó a él. Es un ejemplo también de cómo supo poner modelos cercanos a nosotros, y así tantas personas, jóvenes, adultas, como decía antes, hombres y mujeres. Luego quería referirme a unos documentos del Papa que también han dejado una huella grande. Por ejemplo, nos escribió en el año 1988 la carta Dies Domini, sobre la santificación del domingo. Dies Domini significa el día del Señor. El Papa ha detectado que algunos católicos ya no veneran el domingo, lo ven como un día de ir a pasear, un día de descanso nada más, un día de compras, cuando lo fundamental es que es el día del Señor. Nos recuerda cómo la Iglesia a cada generación le va mostrando lo que es el eje central de la historia. El eje central es la resurrección de Cristo, y precisamente el domingo es cuando Él resucitó. De hecho, domingo, esa palabra viene de Dominus, latín, significa Señor, el día del Señor. Pues esa carta es preciosa, la carta Dies Domini. Ahí nos va hablando de cómo celebramos la obra del Creador. El domingo también es Dies Christi, el día de Cristo, es el día también de la Iglesia, es el día del hombre, donde uno puede también descansar, pero lo más importante es que es el día en que Cristo resucitó. Por eso vamos a misa ese día. Porque la misa es el mejor modo en el que nosotros podemos honrar a Dios, felicitarlo o alegrarnos con Él de esa resurrección que ha tenido. En cada misa se renueva, se repite, se hace presente la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Cristo que murió y que resucitó por nosotros. Todo eso aparece en esta carta Dies Domini. Vienen ahí unos testimonios de hombres y mujeres del siglo III o IV que ellos preferían morir antes que faltar un domingo a misa. Y de hecho murieron mártires, porque antes era prohibido ir a misa los domingos por los emperadores. Inicialmente el domingo era un día de trabajo. Y los emperadores romanos prohibieron que la gente fuera al culto cristiano, a la misa los domingos. Y estos hermanos nuestros en el siglo IV, III, ellos arriesgaban e iban a esa misa porque se dan cuenta que querían estar con Cristo. Luego otro documento del Papa muy interesante es la llamada exhortación apostólica Ecclesia in America, de 1999. En esa carta el Papa nos habla, es el primer documento dedicado del Papa enteramente a América. Y básicamente gira en torno a una idea. Dice el Papa, el encuentro con Cristo, si es auténtico, lleva a la conversión. Y nos dice, como en los evangelios hubo muchos encuentros de hombres y mujeres con Cristo. Una característica común es la fuerza transformadora de esos encuentros, porque ellos se encontraban con Cristo y su vida cambiaba. Pero hubo también unos que se encontraron y no cambiaron, los fariseos, algunos sacerdotes judíos, aquel joven rico. Y el Papa nos dice, cuidado, no sea que nosotros vayamos a ver a Cristo, pero no le encontremos o no queramos cambiar. Nos decía en este documento cómo tiene la Iglesia Católica en América necesidad de Cristo. Es el testimonio que sacude, despierta los ánimos. O sea, que usted y yo tengamos de verdad un encuentro sincero, un encuentro auténtico con Cristo, cada día, en la oración, cuando vamos a comulgar, en la misa, en el trabajo cotidiano, en nuestra manera de actuar, que seamos de verdad cristianos, que le reflejemos a Él. Todo eso lo va diciendo acá, en este documento, la Iglesia en América, que es muy interesante y que sirve, vale la pena leérselo, porque es como una guía de cómo vivir la fe cristiana en América. Y luego, quería dejar de último el documento del Papa Juan Pablo II llamado la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte del año 2001, que es como una guía para vivir el cristianismo en este nuevo milenio.
La primera parte la dedica al jubileo del año 2000, recordar lo que fue el gran jubileo del nacimiento de Cristo. Luego la segunda parte se llama Un rostro para contemplar y nos habla de ese rostro de Cristo, de cómo nosotros podemos conocer a Cristo por la Biblia y por la tradición de la Iglesia y queremos enamorarnos de ese rostro de Cristo, un rostro que sufre, un rostro que resucita, un rostro de hijo, un rostro que es imagen de nuestro rostro en realidad. Luego habla de caminar desde Cristo. No solo es contemplarlo, sino parecernos a Él, ser Cristo nosotros. Por eso dice, después del jubileo, ¿qué sigue? Que seamos santos. ¿Así? O sea, lo que sigue es la santidad, que busquemos de verdad ser santos. Y para eso, el Papa hablando de los medios que tenemos, la oración, que le pidamos a Él aprender a hacer oración, la Eucaristía dominical, y si podemos entre semana también. Hace poco el Papa como que les decía Juan Pablo II a algunos jóvenes, ir a misa todos los días. No es exagerado, es que es un tesoro cada misa, además es gratis. Ahí nos llenamos de la gracia de Dios, la confesión, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, el apostolado, o sea, que uno acerque a otras personas. Usted puede preguntarse, bueno, esta semana, ¿yo a qué amigos he acercado a Dios? O amigas, a la confesión, a la oración. Uno tiene que ir así por la vida. Porque Cristo no solo era rezar y portarse bien, Cristo también removía las almas. Pero nosotros, si queremos ser cristianos auténticos, debemos también acercar a otros. Es parte normal de un cristiano. Y por último habla de testigos del amor. O sea que todo esto no hay que hacerlo como a la fuerza, sino con cariño, con paciencia, con amor en definitiva. Respetando a los demás, pero rezando por ellos, dándoles buen ejemplo y hablándoles para que también ellos quieran cambiar. Y a lo último nada más unos datos que pueden servirnos de ver un poco el reflejo del trabajo de Juan Pablo II. En cuanto al número de católicos, cuando el Papa llegó como romano pontífice, habían 756.5 millones de católicos en el mundo. En el 2002 eran 1.071 millones, que representaba el 17.2% de la población mundial. O sea, con Juan Pablo II aumentó bastante la cantidad de fieles católicos. De hecho, los católicos crecen en el mundo más que el crecimiento demográfico del planeta. El mayor incremento de católicos se dio en África, 151%. Luego en Asia, 74%, en Oceanía, 49%, América, 45%, y Europa ha sido como estable un 5% de crecimiento en cuanto a católicos. Vemos, por tanto, el gran efecto, la gran cosecha del Papa Juan Pablo II, Juan Pablo el Grande, como ya le llaman algunos, Juan Pablo Magno. Ojalá que él siga inspirándonos a nosotros, que queramos imitar toda su vida, cómo correspondió a Cristo, cómo no tuvo miedo Juan Pablo II de abrir de par en par su corazón, su alma a Cristo, cuando era un adolescente, cuando era un sacerdote, cuando era un obispo y cuando llegó a ser romano pontífice a los 58 años. Decía alguien, el Papa, Juan Pablo II, comenzó a ser Papa a los 58 años. O sea que de ahí todo lo que hizo, también nosotros podemos hacerlo. Están invitados para una siguiente semana en este programa Con la Fe de Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Les saluda el Padre René Grimaldi. Pasen todos un buen día.